días para todos. Mi nombre es Álvaro Rivara. Soy cardiólogo, electrofisiólogo del Centro Cardiovascular Universitario de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Y el tema que nos ocupa hoy son las taquicardias ventriculares polimorfas en cuanto a su diagnóstico, clasificación y manejo. La denominación taquicardias ventriculares polimorfas es un poco redundante, dado que todas las taquicardias polimorfas son ventriculares y por lo tanto taquicardias polimorfas tienen el mismo significado. Lo primero que queremos definir en cuanto a este tema es el marco conceptual, dado que se requiere una alta sospecha clínica para el diagnóstico, dado que los pacientes muchas veces se presentan sin la arritmia, es decir, es una arritmia transitoria, dado que el mantenimiento de este tipo de arritmia conlleva el paro cardiorrespiratorio y los pacientes en realidad son reanimados de paro por fibrilación ventricular. Por lo tanto, la historia de palpitaciones, síncope con elementos de riesgo o muerte súbita deben hacer pensar en la existencia de una arritmia ventricular maligna de este tipo, dentro de la cual el electrocardiograma fuera del evento arrítmico va a ser fundamental para el diagnóstico. Se trata en general de un paciente crítico, es una arritmia grave, que implica muchas veces la instalación de medidas como asistencia respiratoria mecánica, reanimación cardiopulmonar, desfibrilación, colocación de vía venosa central, participación del anestesista, grupo multidisciplinario. Tiene una alta mortalidad. Estamos ante un paciente que está en una atmósfera de paro cardiorrespiratorio, con riesgo de muerte súbita por FB, y en el cual se deben tomar medidas en forma rápida y bien estructurada. Este tipo de taquicardias reconocen una etiología bastante heterogénea. Hay diferentes sustratos anatomoeléctricos. Las hay congénitas, las denominadas canalopatías, son las que generan este tipo de arritmia, o adquiridas, ya sea favorecidas por tirionía, insuficiencia renal, cuadros abdominales, polifarmacia, etc. Proarritmia por drogas. Y tienen una presentación clínica bastante similar, porque o genera palpitaciones, síncope, tormenta eléctrica, que es la repetición de estos sucesos, por lo menos 3 en 24 horas, y por último, la presentación como muerte súbita o paro cardiorrespiratorio. El mecanismo parece ser bastante uniforme, dado que el mecanismo íntimo es la actividad focal del sistema de Purkinje. Vamos a tener que reconocer electrocardiogramas de diferentes tipos y el tratamiento va a ser individualizado para cada tipo de trastorno asociado a este tipo de arritmias. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que estos pacientes son graves y que Atropos está sobrevolando. En cuanto a la magnitud de la muerte súbita, como hecho introductorio al tema, sabemos que la muerte súbita cardíaca causa más muertes al año que todas estas enfermedades juntas, el SIDA, cáncer de mama, cáncer de pulmón y stroke o accidente vascular encefálico, que estas arritmias asociadas a muerte súbita se dan, o están divididas en bradiarritmias y taquiarritmias, donde las taquiarritmias son la enorme mayoría, y de ellas las taquicardias ventriculares polimorfas y la torsade de Pointes, que es una de sus variedades, más la fibrilación ventricular, llevan aproximadamente un 60% de los casos de arritmias asociadas a muerte súbita. Esto también está vinculado a la edad. En los pacientes más jóvenes predominan más las canalopatías que a edades más avanzadas, al igual que las cardiomiopatías, que exhiben un pico alrededor de los 40 años, y vemos que la enfermedad coronaria, que también se asocia con este tipo de arritmias, se presenta en general a partir de los 40 años hacia adelante. La terminología ha llevado a cierto grado de confusión, dado que estas taquicardias han sido asociadas con determinados síndromes y reciben nombres distintos: taquicardia helicoidal, fibrilación ventricular transitoria, taquicardia pleomorfa, FB no sostenida, muerte súbita y taquicardia ventricular polimorfa. Por lo tanto, una de las cosas que vamos a hacer hoy es uniformizar y simplificar los criterios diagnósticos y en cuanto a la nomenclatura. La presentación clínica puede ser dada en reposo o en ejercicio según los diferentes síndromes que vamos a abordar. Los pacientes pueden ser asintomáticos, puede presentarse con
los hechos clínicos que ya habíamos mencionado, palpitaciones, síncope, la propia taquicardia ventricular polimorfa puede ser registrada, la tormenta eléctrica y la muerte súbita. La clínica y el electrocardiograma van a discriminar tanto el diagnóstico como el tratamiento a realizar. Uno de los hechos importantes es la presentación de los pacientes con episodios sincopales en la emergencia. El síncope conlleva aproximadamente un 6% de las consultas en la emergencia globalmente y muchas veces no es fácil definir el riesgo del síncope, dado que el criterio de ingreso está definido por la estratificación del riesgo. Por lo tanto, hay que intentar identificar una causa grave o el riesgo de un desenlace adverso y si hay que ingresar al paciente al hospital o no. Aproximadamente la mitad de los casos de síncope pueden ser diagnosticados en forma bastante fiable en los servicios de urgencia y emergencia si uno hace una correcta historia clínica, examen físico y analiza correctamente el electrocardiograma de 12 derivaciones. Y esto es un hecho importante dado que la única diferencia entre el síncope y la muerte súbita es que de uno de ellos se despierta. Como todos conocemos, estos dos pacientes parecen haber sufrido el mismo evento, sin embargo, todos sabemos el desenlace fatal que tuvo el paciente de la derecha, sin embargo, el paciente de la izquierda simplemente sufrió un colapso vasovagal. Este hecho es un hecho conocido ya desde épocas ancestrales, dado que esto está mencionado por Hipócrates 2000 años antes de Cristo. Aquellos pacientes que sufren desmayos frecuentes y severos suelen fallecer súbitamente. Por lo tanto, en el abordaje de este tema, los pacientes pueden presentarse como un paro cardiorrespiratorio, que pudo haber sido fibrilación ventricular, que pudo haberse iniciado como una taquicardia ventricular monomorfa sostenida, taquicardia ventricular polimorfa o fibrilación ventricular y que, por último, el paciente desemboca nuevamente en ritmo sinusal, ya sea espontáneamente o con maniobras. Y a eso es a lo que nos enfrentamos. En ese momento, la realización del electrocardiograma es un hecho fundamental y analizar sobre todo las taquicardias ventriculares polimorfas están asociadas a alteraciones de los intervalos QT del segmento ST y la onda T. El complejo QRS está más vinculado a los pacientes que tienen cardiopatía estructural, ya sea secuela de infarto, miocardiopatía dilatada, que afecta el complejo QRS, pero las taquicardias ventriculares polimorfas en general se asocian con estas otras alteraciones del electro que acabamos de mencionar, que hay que tenerlas muy en cuenta. Y debemos saber que cuando un paciente presenta un episodio sincopal, tenemos por lo menos un 15% de pacientes que tienen un electro con alteraciones significativas. En cuanto a la definición, se trata de una taquicardia de complejo ancho, que es irregular y sobre todo que presenta un cambio de eje del QRS en la misma derivación. Es decir, en cada una de las derivaciones, si uno puede registrar en forma simultánea, va a ver que el eje del QRS cambia. En este caso, el eje del QRS es negativo, se vuelve positivo, vuelve a hacerse negativo. Es como, esto le dio el nombre de taquicardia helicoidal, porque es como si el eje de la taquicardia girara. La misma puede ser no sostenida o evolucionar a fibrilación ventricular, y pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. Si para utilizar un algoritmo de catalogación, de diagnóstico y de abordaje, hay que utilizar un algoritmo que sea simple y no complicar el diagnóstico, que de por sí ya a veces es bastante difícil. Por lo tanto, hemos desarrollado este tipo de algoritmo para abordaje de este tipo de arritmias. Y el algoritmo se denomina, como lo dice la palabra, simples. Siempre realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones, no se puede hacer diagnóstico con una tira de monitor. La interpretación es de taquicardia ventricular, la misma puede ser monomorfa o polimorfa en este caso. Hay que medir el QT, o sea que la longitud del QT es un hecho capital. Hay que catalogar esta enfermedad eléctrica y por último mirar el segmento ST. Y con eso tenemos cubiertas, digamos, todos los aspectos que hay que valorar en este tipo de pacientes. A modo de ejemplo, nos encontramos con esta taquicardia, que es una taquicardia irregular, pero que en cada una de las derivaciones el eje no cambia. Es decir, no hay cambios de eje. Y por lo tanto, esto no es una taquicardia polimorfa. Hay un cierto grado de
digamos, de cambio en el ancho del QRS en algunos latidos, y algún latido de fusión. Esto es una taquicardia ventricular, una taquicardia irregular de complejo ancho, y por lo tanto se trata de una fibrilación auricular, y por las características del electro es una fibrilación auricular preexcitada, y muchas veces es lo que se presta a confusión para el diagnóstico de taquicardia ventricular polimorfa. Esto no es una taquicardia ventricular polimorfa, esto es una fibrilación auricular preexcitada, y el hecho capital es el mantenimiento del eje del QRS en la misma derivación. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con arritmias que pueden tener una configuración totalmente monomorfa, taquicardia ventricular monomorfa, otra que puede ser irregular, esta es una taquicardia de complejo anchos que es irregular y monomorfa, y por último la taquicardia ventricular polimorfa, que es la que nos ocupa hoy en día. Acá tenemos tres ejemplos claros: monomorfa, polimorfa y fibrilación ventricular. Sin embargo, las fronteras muchas veces son difusas, dado que ese electrocardiograma no es más que la fragmentación de este mismo electrocardiograma, que es la continuación en el mismo paciente de una arritmia que comienza de una forma y termina de otra. Por lo tanto, nosotros podemos observar en el mismo paciente diferentes tipos de arritmia. Un paciente que tiene una TB polimorfa puede en determinado momento presentar una TB monomorfa. Por otro lado, hay que saber que estos episodios muchas veces son episodios que son de escasos segundos de duración, y uno se pregunta, en este caso es un paciente portador de síndrome de Brugada con un desfibrilador, que ha tenido episodios de choques, y el interrogatorio del desfibrilador se ve la instalación en este momento de una taquicardia muy rápida, con una frecuencia cardíaca que anda por los 350 por minuto. Esto es una fibrilación ventricular que dura 5 segundos y termina de forma espontánea. Por lo tanto, del punto de vista eléctrico, esto se trata de una fibrilación ventricular. El problema es que no es sostenida. La diferencia entonces entre una fibrilación ventricular transitoria y una TB polimorfa muchas veces prácticamente es imposible de realizar. Lo que sí sabemos es que si esto continuara, el paciente va a presentar una fibrilación ventricular y un paro cardiorrespiratorio. En cuanto al mecanismo, mucho le debemos a este señor, Jan Evangelista Pourquigné, que es la forma como se debe pronunciar, que además de ser el descubridor de estos tipos de células que llevan su nombre, básicamente fue precursor de la antropología forense también, porque fue el primero que descubrió que la huella dactilar es algo absolutamente único y especial para cada persona, lo que luego fue usado ampliamente, como todos sabemos. Esto es un descubrimiento de Pourquigné. Y la actividad de la red de Pourquigné está regida, como todo el sistema de conducción, por corrientes iónicas. Estas corrientes iónicas generan un potencial de acción cardíaco que se basa en los diferentes tipos de corrientes y de canales iónicos de sodio, de calcio y de potasio eminentemente, donde luego tenemos corrientes que son corrientes depolarizantes, como la corriente de sodio y la corriente de calcio, y corrientes de repolarización, que son las corrientes de potasio. En este tipo de taquicardias, sobre todo las que presentan canalopatías y tienen alteración de estos canales, estas alteraciones se hacen manifiestas, y por lo tanto las canalopatías cardíacas pueden tener alteraciones a diferentes niveles, canales de sodio, potasio o calcio, que nos van a definir diferentes tipos de entidades nosológicas o de enfermedades eléctricas que se asocian con las taquicardias ventriculares polimorfas. Y ya para adentrarnos un poco más, las alteraciones del QT y del ST que están asociadas con estas arritmias pueden ser divididas en dos grupos: las alteraciones vinculadas al intervalo QT o intervalopatías QT, QT largo, QT corto, y los síndromes de onda J, que son las alteraciones del segmento ST, vinculadas o no a cardiopatía estructural. Por lo tanto, la clasificación de estas taquicardias polimorfas en principio sigue la nomenclatura de aquellas que están asociadas a síndrome de QT largo y aquellas que no están asociadas a síndrome de QT largo. Las que están asociadas a síndrome de QT largo se denominan torsades de Points y fueron descritas ya en el año 66. Las que no están vinculadas a síndrome de QT largo y no presentan enfermedad cardíaca
tenemos una gama de ellas, como son la fibrilación ventricular idiopática, el síndrome de Brugada, la repolarización precoz maligna, la hipotermia, y por último, cuando hay enfermedad cardíaca asociada, sobre todo la cardiopatía isquémica es la que se lleva la gran mayoría de estos casos, ya sea el infarto o miocardio, el síndrome coronario agudo con o sin elevación del ST, pero también en las fases crónicas del infarto agudo ya con cicatriz establecida, son arritmias que pueden aparecer vinculadas a la actividad de la red de Purkinje. Por lo tanto, como sumario en cuanto a la clasificación, existen taquicardias ventriculares polimorfas que se asocian a pacientes que no tienen cardiopatía estructural o que pueden tener cardiopatía estructural. Dentro de las que no poseen cardiopatía, las intervalopatías QT, congénitas o adquiridas, QT largo y corto, síndromes de onda J, fibrilación ventricular idiopática y taquicardia ventricular catecolaminérgica, que es un tipo especial desencadenado por las catecolaminas. Y en los pacientes con cardiopatía, la cardiopatía isquémica, el infarto agudo de miocardio, la cicatriz, o cardiopatías no isquémicas agudas como la cardiopatía de Takotsubo o la miocarditis, y en enfermedades crónicas como las miocardiopatías de diferentes tipos, sobre todo hipertrófica, displasia ritmogénica y miocardiopatía dilatada. Para comenzar con las intervalopatías QT, tenemos los dos ejemplos claros y clásicos de los síndromes de QT largo, que se diferencian entre sí por algunas diferencias entre digamos, el segmento ST, como es la onda T, una onda T que está bífida, una onda T de implante, digamos, muy ancho, y una medición del QT, que ahora vamos a ver cómo se realiza, que oscila alrededor de los 600 milisegundos. Todo lo contrario del síndrome de QT corto, en el cual prácticamente el segmento ST desaparece y asocia estas ondas T bastante picudas en algunos casos. El síndrome de QT largo, como decíamos, fue descrito ya en el año 66 y evidentemente se hablaba de que existía una posibilidad de que existieran dos focos opuestos y variables. El cálculo del QT se realiza según la fórmula de Basset, el QT corregido, y se hace midiendo el QT en segundos, dividiéndolo sobre la raíz cuadrada del intervalo RR precedente en segundos. Y se considera prolongado cuando está con más de 500 milisegundos en forma persistente, como se puede ver en este caso. Acá termina el QT, se mide desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T, y acá por lo menos tiene 600 milisegundos, y esto es largo siempre. 600 milisegundos es un QT demasiado largo. Esta es la arritmia que lo acompaña. Como vemos todos, en cada derivación, la taquicardia tiene un cambio del eje y por lo tanto se trata de una taquicardia ventricular polimorfa, en este caso asociada a un trastorno de la conducción auriculoventricular, a un bloqueo AB, el cual, al enlentecer la frecuencia, alarga bruscamente el intervalo QT. Cuanto más rápido se establece el alargamiento del intervalo QT, y si se hace en forma muy rápida, eso es más arritmogénico que en los pacientes que lo van instalando en forma lenta y gradual. Y en general, estas arritmias vinculadas a QT largo están precedidas de una pausa previa. Esta pausa lo que hace es alargar aún más el QT y provocar este tipo de T, onda T, que lo que tiene acá es una postdepolarización tardía, que es lo que genera la primera extrasístole ventricular, seguida luego de una taquicardia totalmente polimorfa. Esto es debido a que la falta de salida de iones potasio, debido a alteraciones en los canales o en las corrientes, alargan el potencial de acción y favorecen la entrada de ion calcio. Y la entrada de ion calcio lo que hace es provocar postdepolarizaciones tempranas que, si se hace en forma repetitiva, lleva a la instalación de QRS en forma sucesiva con la aparición de la arritmia ventricular maligna. Hay que tener en cuenta que es mucho más frecuente los episodios de taquicardia ventricular polimorfa con QT largo adquiridos que los congénitos,
y hay determinados factores de riesgo como ser la hipopotasemia, la bradicardia, la reversión de una fibrilación auricular a ritmo sinusal, la falla cardíaca, la hipertrofia ventricular izquierda, la rápida administración de drogas intravenosas que prolongan el QT y la hipomagnesemia. Son todos factores a tener en cuenta a la hora de tratar este tipo de arritmias. Hay que tener en cuenta todos estos hechos para lograr estabilizar la membrana y evitar que esta taquicardia se suceda. En cuanto a las drogas, hay una lista que es interminable. Solo trajimos a modo de ejemplo las más frecuentes y paradojalmente vemos que las medicaciones antiarrítmicas son una de las primeras drogas vinculadas a la aparición de QT adquirido, como vemos acá, y por lo tanto deben ser evitadas o usadas con cautela. Por ejemplo, las drogas de clase 3, dentro de las cuales tenemos la miodarona, es una droga que prolonga el QT y que en los pacientes con taquicardia ventricular polimorfa, en principio no debería ser usada, dado que el uso indiscriminado de la miodarona trae bastantes complicaciones desde el punto de vista rítmico. Los prokinéticos del estómago, medicación antibiótica, varias de ellas, muchas medicaciones antipsicóticas, y luego existe una larga lista que uno puede encontrar en páginas que se dedican específicamente a drogas que alargan el QT. En cuanto al QT corto, esto fue descrito, el síndrome de QT corto, en el año 2004. El síndrome de QT corto se caracteriza, justamente como lo dice la palabra, por un QT que tiene menos de 320 o 300 milisegundos y que, como se ve, tiene además unas ondas T bastante picudas. Lo que hay es una salida de ion potasio, es decir, hay un aumento de la salida del potasio, lo cual acorta el potencial de acción y por lo tanto al cortarse el potencial de acción, acortarse la repolarización, se acorta el intervalo QT. El intervalo QT corto es un síndrome muy maligno, con alta letalidad, es de los más letales de todos estos, y bueno, hay que tener un alto grado de sospecha y si se encuentra, el paciente en general se hace acreedor al implante de un cardiodefibrilador para evitar la muerte súbita. Como vemos, el QT corto congénito se asocia a diferentes mutaciones, diferentes tipos de corrientes de potasio, calcio y diferentes tipos de electrocardiograma. En algunos se parece al síndrome de Brugada y en otros son los característicos que acabamos de ver. El QT corto adquirido reconoce causas que son a la inversa del QT largo: la hipercaliemia, la hipercalcemia, la hipertermia, la acidosis y el efecto de las catecolaminas y el digital son los más asociados con adquirir un QT corto. Y bueno, y las arritmias vinculadas al QT corto se establecen de igual forma. Hay un fenómeno de RNT, una estasis ventricular que cae muy precozmente sobre la onda T y genera este tipo de taquicardia polimorfa, en este caso un poco más larga, pero es clarísimo cómo cambia el eje de la taquicardia. En este caso, extrasistolía ventricular monomorfa en un QT de 310 milisegundos, muy precoz. A la tercera extrasístole se establece nuevamente este tipo de arritmia, que si uno la mira aisladamente, en nada se diferencia en el monitor o en el electro a una fibrilación ventricular. Los síndromes de onda J son aquellos en los cuales el segmento ST se ve alterado, sobre todo supradesnivelado. Puede ser congénito o adquirido según el tipo de alteración con la que estemos tratando, pero el síndrome de onda J, están hasta consensuados y publicados, porque en los últimos tiempos han aparecido nuevos síndromes que vienen a aumentar todo el espectro de este tipo de arritmias. Al igual que en el síndrome de Brugada, la diferencia en cuanto al potencial de acción en endocardio y en epicardio es el que genera la sobrelevación del segmento ST, lo mismo que para el infarto agudo de miocardio. Lo único que la diferencia que existe es que en el infarto agudo de miocardio hay una depresión del segmento TP, pero con la consiguiente
digamos, morfología del supradesnivel del segmento ST. La forma de establecerse la arritmia es igual que las otras. Esto, digamos, el síndrome de repolarización precoz, se ve esta onda mellada o onda de Osborn, también puede ser llamada, y una extrasístole ventricular muy precoz genera taquicardia ventricular polimorfa. Dentro de los síndromes de onda J tenemos los congénitos, síndrome de Brugada y repolarización precoz, y los adquiridos como los síndromes coronarios agudos y la hipotermia. Como ven, existen múltiples genes, tanto para la repolarización precoz como para el síndrome de Brugada, que afectan corrientes y canales distintos y que se van a manifestar en el electrocardiograma, sobre todo en el síndrome de Brugada, a nivel de las precordiales derechas, con un supradesnivel supraconvexo, con un ST arqueado, sobre todo B1, B2, hasta B3, y la repolarización precoz consta de, sobre todo cuando está en su fase, digamos, más alterada, de una onda J, de una elevación del punto J y de una elevación del segmento ST. Y sabemos que ambas forman parte del mismo espectro de arritmias, lo único que las canalopatías que las determinan tienen algunas diferencias. El síndrome de Brugada, descrito en el año 92, por algunos y otros dicen que en el año 86, se caracteriza por este tipo de morfología en B1, B2, sobre todo inducido por algunas drogas, que lo hacen particularmente sensible a la instalación de arritmias ventriculares malignas como la TB polimorfa. En este caso, tuvimos la suerte de asistir a un paciente en el cual se le estaba haciendo el electrocardiograma, el paciente presentaba extrasistolía ventricular monomorfa, como se ve acá, y una de estas extrasístoles muy precoces, durante la realización del electro, lo que podemos ver es que termina en taquicardia ventricular polimorfa, fibrilación ventricular. Este paciente, esta taquicardia cesó sola, y al terminar el episodio, un nuevo electrocardiograma advierte esta muy manifiesta supradesnivel del segmento ST a nivel de las precordiales derechas. Pero hay que tener en cuenta que esta taquicardia ventricular polimorfa de Brugada es iniciada por una arritmia extrasistólica monomorfa, la cual puede ser objeto de tratamiento a largo plazo. La repolarización precoz o síndrome de Chagas se caracteriza por las alteraciones que describimos, sobre todo a nivel inferolateral, D2, D3, B4, B5, B6, y la forma de instalación de la arritmia es bastante parecida a todas las que hemos visto hasta ahora. Son todos fenómenos muy precoces de transitoría ventricular que caen sobre la onda T precedente. Este caso de otro paciente que vivimos, se puede ver, digamos, cómo la gran rectificación que existe del segmento ST. Este era un paciente muy joven que fue reanimado de una muerte súbita, sin ninguna secuela, y que el electrocardiograma post-reanimación mostró esto. Sin embargo, digamos, sus coronarias eran absolutamente normales. Si uno mira el electro, las 12 derivaciones del electro casi están todas alteradas, una cierta tendencia a tener un QT relativamente corto, pero bueno, es difícil de medir. Pero lo que parece bastante marcado son estas ondas J en la cara inferior y lateral. En la hipotermia, que es, digamos, la que da nombre a estos síndromes de onda J, porque esta onda J o la onda de Osborn es llamada onda J, el mecanismo por el cual se producen las arritmias es exactamente el mismo. En este caso se ve el temblor, seguramente porque el paciente está temblando por el frío, se ve una onda J muy manifiesta y el paciente instala luego esta arritmia, que básicamente es una TB polimorfa o fibrilación ventricular. Eso es un tema, para definirlo, es un tema solamente temporal. Y como decíamos, Brugada y repolarización precoz forman parte de un espectro que puede afectar, según el gen afectado, diferentes tipos de canales iónicos. Y llegamos a las taquicardias ventriculares polimorfas, que están asociadas a un intervalo QT normal y que presentan enfermedad cardíaca de base, sobre todo cardiopatía isquémica.
En este sentido, sabemos que la isquemia acorta el potencial de acción y la reperfusión lo puede alargar, y que la taquicardia ventricular polimorfa está asociada desde hace mucho tiempo con la instalación de infarto agudo de miocardio. De hecho, el infarto agudo de miocardio, en su fase prehospitalaria, la taquicardia ventricular polimorfa que degenera en fibrilación ventricular, la arritmia responsable de la mortalidad prehospitalaria del infarto agudo. Por tanto, síndromes coronarios agudos con elevación del ST se caracterizan también por la aparición de una extrasístole precoz sobre la onda T y la aparición de arritmia ventricular polimorfa. Pero también en pacientes que no están cursando un evento tan agudo, este paciente de 76 años con infarto agudo de miocardio inferior y una angioplastia de la coronaria derecha y con compromiso del ventrículo derecho además, se le realizó una angioplastia con éxito y luego el electrocardiograma muestra la secuela de infarto ya establecida con un ritmo regular y un intervalo QT normal. Y lo que nosotros sabemos es que la red de Purkinje tiene una resistencia bastante marcada a la isquemia y por lo tanto en la cicatriz del infarto existen células de Purkinje y fibras de Purkinje que sobreviven al infarto. Es decir, no pueden estar incluidas en la cicatriz, estas fibras están necrosadas y sin embargo lo que exhiben es muchas veces este tipo de comportamiento. Esto se da más o menos a un quinto día del infarto. Todavía vemos que existen alteraciones, digamos, del segmento ST y la instalación de taquicardia ventricular polimorfas corridas relativamente frecuentes. Esto es un hecho, digamos, a tener en cuenta, dado que muchas veces los pacientes con infarto agudo antes del quinto día a veces están de alta y bueno, a pesar de tener la arteria abierta y esto es un fenómeno que puede suceder. Esto es lo que se observa en cuanto a la actividad de Purkinje, sobre todo en células aisladas luego del infarto de miocardio. Ustedes pueden ver toda la actividad, que son todos estos picos que se ven de las células de Purkinje, versus la actividad de Purkinje en las células normales versus las células que están incluidas en la cicatriz del infarto. Y uno puede observar esta actividad de Purkinje, como está señalado acá con estas flechas rojas. Estas pequeñas espigas que se ven acá no es más que el registro de la actividad de Purkinje que precede al QRS, por lo tanto se origina en la red de Purkinje y es la que genera la taquicardia ventricular polimorfa, tanto en la cardiopatía isquémica crónica como en el resto de los síndromes que vimos de taquicardia ventricular polimorfa, ya sean congénitos o adquiridos. Por último, llegamos a las taquicardias ventriculares o taquicardias polimorfas, en la cual no se observa una alteración en el electrocardiograma basal. Y acá tenemos dos variantes, que son la fibrilación ventricular idiopática y la taquicardia ventricular catecolaminérgica, en las cuales el QT es normal y el ST también es normal. En cuanto a la taquicardia catecolaminérgica, se caracteriza sobre todo, digamos, por arritmias que se presentan en el esfuerzo y que muchas veces tiene esta característica de ser bidireccional. La taquicardia ventricular bidireccional se observa o en la taquicardia catecolaminérgica o en la intoxicación por digital. Y muchas veces se comporta en forma de taquicardia, otras veces se comporta como extrasistolía ventricular que cae sobre la onda T. Este también es otro paciente que vivimos que no tenía alteraciones del electrovasal y que puede comportarse de esta manera, en forma no sostenida, como extrasistolía bigeminada, y que puede, en definitiva, desencadenar taquicardia ventricular polimorfa que degenere fibrilación ventricular. Esto ya fue descrito en la década del 90 por el grupo de Tel Aviv, comandado por Biskin, que es uno de los investigadores que más ha publicado sobre taquicardias polimorfas y al cual tuvimos el gusto de conocer. Y por último, la fibrilación ventricular idiopática,
descrita ya por estos autores, como decíamos, en la década del 90, y luego redefinida a principios del siglo XXI por el grupo de Bordeaux, de Ysaguirre, en el cual se determinó que el origen también era la red de Purkinje, ya sea del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo, y el electrocardiograma basal se caracterizaba por ser absolutamente normal, se puede ver acá. Sin embargo, aparecen extrasistolía ventricular muy precoz con fenómeno de RNT que genera taquicardia ventricular polimorfa, en este caso autolimitada, en otros casos no tan autolimitada. Para hacer diagnóstico de fibrilación ventricular idiopática, se requiere que todos los estudios, ya sea a nivel de analítica sanguínea, a nivel imagenológico, inclusive la biopsia, deben ser todos normales, dado que cualquier alteración que haya descarta el diagnóstico de fibrilación ventricular idiopática y pasa a ser paciente por de una cardiopatía o de algún síndrome que desencadenó esta taquicardia. Por último, para, digamos, poner un poco en perspectiva este tipo de síndromes, vemos que existe una marcada superposición de las canalopatías en cuanto a los tipos de alteraciones genéticas entre aquellos que tienen síndrome de onda J, QT largo, QT corto y taquicardia ventricular catecolaminérgica. Muchos de ellos tienen genes en común y la expresión electrocardiográfica no es más muchas veces que la de las diferentes alteraciones de los canales en función de las mutaciones que se establecieron. En cuanto al mecanismo de la actividad del Purkinje, ya hablamos de cuál es el mecanismo, pero nos queda por ver todavía que en la cardiopatía isquémica vemos la actividad del Purkinje que precede al QRS, que va a generar la taquicardia ventricular. En la cardiopatía en agudo, en crónico, en las miocarditis exactamente lo mismo, vemos la actividad de Purkinje que precede al QRS. En el síndrome de QT largo vemos exactamente lo mismo. En la fibrilación ventricular idiopática para actividad de Purkinje vemos exactamente lo mismo. Y por lo tanto, ese es el mecanismo por el cual las taquicardias de este tipo se establecen. En cuanto al tratamiento en la emergencia, en intervalopatías QT y síndromes de onda J. Esto es un hecho capital porque una vez que uno reconoce el tipo de taquicardias, tiene que tomar decisiones en forma rápida, dado que estamos en un paciente, como dijimos, crítico y con riesgo de desarrollar fibrilación ventricular. Y para eso hay que despejar algunas dudas y algunos mitos. No es un tema difícil. La tolerancia de la arritmia nunca hace diagnóstico del tipo de arritmia, es el electrocardiograma el que hace diagnóstico. Por otro lado, existe una tendencia a pensar que cuando una arritmia es bien tolerada es supraventricular y cuando es ventricular es mal tolerada, y esto no es así. Y si una arritmia está bien tolerada se debe tratar con drogas. Todas estas cosas son hechos que se ven frecuentemente y que en realidad son errores que uno debe evitar. Por lo tanto, hay que saber qué es lo que no hay que hacer en la emergencia, que es una de las cosas principales. Hay que tomarse las cosas con calma. El miedo es un hecho imaginario, el peligro es real, pero bueno, en la emergencia uno debe estar preparado para manejar todo este tipo de arritmias. No debe ponerse ansioso, por lo tanto hay que hacer las cosas con calma, si bien con diligencia. Se debe utilizar el electrocardiograma de 12 derivaciones para hacer diagnóstico. El uso del monitor está reservado y solamente para los pacientes que están en paro, así como la no realización de un electrocardiograma completo es solamente para pacientes que están en paro cardiorrespiratorio. Utilizamos el algoritmo simples, como ya habíamos definido, y hay que evitar las drogas antiarrítmicas en forma indiscriminada, dado que muchas veces ellas tienen proarritmia. Estamos limitados en los pacientes con disfunción ventricular, dado que no se pueden usar. Hay pocas disponibles, sobre todo también en el Uruguay, supongo que en el resto de los países hay pocas drogas disponibles para tratamiento de este tipo de arritmias. Hay efectos secundarios de las drogas y son muchas veces poco efectivas, por lo tanto, en realidad contamos con pocas oportunidades de tratamiento y hay que aprovecharlas.
Cuando uno va a realizar una cardioversión o una desfibrilación, tiene que tener en cuenta que las complicaciones de la misma están en vínculo directo con la energía entregada. Por lo tanto, cuanto menor energía nosotros utilizamos para chocar a un paciente, más posibilidades de complicaciones. Por lo tanto, cuando uno va a chocar, a hacer una cardioversión, una desfibrilación, tiene que utilizar altas dosis de energía, es decir, básicamente choques de alta energía. Por lo tanto, llegamos a la parte final en la cual vamos a tratar los diferentes síndromes de taquicardia ventricular polimorfa o IFB, aquellos vinculados a las enteroblopatías QT o a los síndromes de CT. Y ahí tenemos los pacientes con cardiopatía isquémica, Brugado de repolarización precoz, y los pacientes con alteraciones del QT, aquellos que tienen QT largo, QT corto, y de los que tienen QT normal, la taquicardia ventricular catecolaminérgica y la fibrilación ventricular idiopática. De los que tienen alteraciones del QT y ST, QT largo, QT corto y onda J, el QT largo adquirido, en este caso por un bloqueo auriculoventricular completo, vemos que se establece porque el potencial de acción se alarga, sobre todo por drogas de clase 3, por bradicardia, por hipopotasemia, hipomagnesemia, y se altera el potencial de acción. Por lo tanto, vemos que las diferentes drogas antiarrítmicas no es el fin de este curso, digamos, recordar todo esto, pero hay que tener en cuenta que drogas como la lidocaína y la amiodarona, utilizadas frecuentemente, básicamente no tienen ningún tipo de acción en este tipo de taquicardias. La amiodarona, con todo, además es deleteria porque se sabe que es un alargador del QT por una inhibición fuerte de los canales de potasio, y por lo tanto el uso indiscriminado de amiodarona es un hecho bastante frecuente en arritmia ventricular. Hay que tener muy en cuenta que en este tipo de arritmias está contraindicado. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a un QT largo, vemos que progresivamente el QT se alarga y tenemos este tipo de estercitolía ventricular muy bizarra, bigeminada, que cae sobre la onda T y que desencadena la arritmia en cuestión torsal de Points, término que se reserva solamente para esta arritmia en atmósfera de QT largo. Y el manejo del QT largo básicamente se enfoca en disminuir los eventos arrítmicos, por lo tanto suspender todas las drogas que alargan el QT, minimizar la respuesta adrenérgica en los pacientes que tienen QT largo congénito, acortar el intervalo QT, que es lo que va a darle más estabilidad desde el punto de vista eléctrico. El uso de isopreterenol y de marcapaso transitorio, sobre todo, es un hecho fundamental para aumentar la frecuencia cardíaca, disminuir la dispersión de la refractariedad y mejorar la función de los canales iónicos, es decir, estabilizar la membrana, sobre todo corrigiendo magnesio y potasio. Esta es la página que se puede visitar para ver todas las drogas que tienen acción deleteria sobre el intervalo QT. Y en cuanto a la infusión de sulfato de magnesio, hacemos una dosis carga e infusión de 4 gramos en 1 hora, puede dar algo de hipotensión, y 1 gramo hora por 24 horas. Hay que monitorear los iones magnesio y potasio, el magnesio cada 6 horas durante un día y mantenerlo entre 3,5 a 5 miligramos por ciento, y el potasio mantenerlo por encima de 4,5 miliequivalentes litro. Se debe monitorear clínicamente debilidad, somnolencia, bradicardia o disnea en los pacientes, y el sulfato de magnesio se puede suspender a las 24 horas. El uso de proterenol, de isoproterenol, en el QT largo adquirido y en otros síndromes de polimorfa, se prepara 1 miligramo en 250, eso hace que cada mililitro tenga 4 gamas, y la infusión se hace en función de 1, 2, 3, 4, etcétera, gamas por minuto, lo cual se corresponden con los goteos que se muestran aquí. Y esto es lo que podemos ver en el paciente que había instalado torsal de Points luego de la administración de sulfato intravenoso, de sulfato de magnesio. El QT continúa largo, pero la arritmia ventricular se fue. Y por último, el marcapaso transitorio, como se ve acá, está colocado por vía femoral
es un hecho fundamental, aumenta la frecuencia cardíaca, acorta el QT, y hay que mantener frecuencias cardíacas altas, entre 90 y 110 ciclos por minuto, no menos, para que tenga una respuesta adecuada. En cuanto al QT corto, la infusión de isoproterenol y el uso de quinidina a posteriori para mantener el QT un poco más largo que antes. En cuanto a las alteraciones del segmento ST, la repolarización precoz, también el uso de isoproterenol y de quinidina. Para el síndrome de Brugada, el uso de isoproterenol y quinidina. Para la fibrilación ventricular idiopática, el uso de isoproterenol y quinidina. Como ven, existen varios síndromes que responden a la misma terapéutica. El isoproterenol está disponible en casi todos los lugares. La quinidina ya es un poco más difícil de conseguir, pero en los países que tienen malaria, la quinidina existe, e inclusive se puede encontrar hasta intravenosa para su administración. La taquicardia ventricular catecolaminérgica, el tratamiento acá es un poco distinto, porque en realidad lo que tenemos que lograr nosotros es un bloqueo del sistema simpático. No solamente los betabloqueantes, como propranolol, metoprolol, sino otras medidas no farmacológicas como el bloqueo del ganglio estrellado, la sedación, es decir, intubación orotraqueal, asistencia respiratoria, sedación analgesia o anestesia general o la anestesia epidural. También el marcapaso transitorio para evitar la arritmia ventricular extrasistólica que pueda degenerar en taquicardia ventricular. Y por último, uso de flecainida, que es una droga que desde hace un tiempo atrás se está utilizando con éxito en este tipo de arritmias. En cuanto a la cardiopatía isquémica crónica, la quinidina y la ablación son, a largo plazo, son dos herramientas de utilidad, además de todo el tratamiento de la cardiopatía isquémica de base, que lleva los betabloqueantes, etcétera, y las drogas para la disfunción ventricular. Pero bueno, la quinidina se ha erigido últimamente en una droga de mucha utilidad para evitar y para yugular los episodios de taquicardia ventricular polimorfa. Dosis de 200 a 400 miligramos cada 6 horas por vía oral, puede tener efectos secundarios, o de estas dosis, 2 miligramos kilo intravenosos en 10 minutos, pueden yugular este tipo de taquicardias. Es decir, tanto la hipotermia como el Brugada, como el infarto agudo y como la fibrilación ventricular idiopática, todos estos responden a la quinidina. Y por lo tanto, esto es básicamente nada más que un resumen de lo que hemos conversado hasta ahora. No agrega nada nuevo. Por lo tanto, el manejo global de este tipo de taquicardias en la emergencia pasa por, en principio, un paciente que tiene fibrilación ventricular o taquicardia ventricular polimorfa, puede tener un QT corto, un síndrome de Brugada, y por lo tanto el uso de isoproterenol y de quinidina están indicados. Si los pacientes en el intervalo QT y ST nos dan alteraciones, es decir, este es un QT largo, el uso de isoproterenol, magnesio y marcapaso transitorio para el síndrome de QT largo, y si existe una alteración del segmento ST, es decir, un síndrome de onda J, considerar angiografía coronaria, y si tiene enfermedad coronaria, proceder a revascularizar, utilizar las drogas adecuadas para la isquemia. Pero si no hay enfermedad coronaria, hay que considerar que ese paciente sea portador de un síndrome de repolarización precoz, y por lo tanto se va a tratar igual que si fuera un síndrome de Brugada, que es otro síndrome de onda J, o intervalo QT corto. Por último, en la evolución hay que estudiar a la familia. Cuando los pacientes presentan taquicardias ventriculares polimorfas que son de origen congénito, que no tienen ningún precipitante adquirido, y a largo plazo la ablación en la fibrilación ventricular idiopática, en el síndrome de Brugada, y es una herramienta, digamos, que ya se está utilizando en muchas partes en el mundo. A largo plazo, todos estos síndromes, como están asociados con muerte súbita, llevan como tratamiento en general el implante de un desfibrilador, la utilización de betabloqueantes y simpaticectomía para el síndrome de QT largo,
al igual que para la taquicardia catecolaminérgica, ambas arritmias que se establecen en el esfuerzo. Para el QT corto, repolarización precoz, Brugada, fibrilación ventricular idiopática, quinidina e isoproterenol. Y la ablación para el síndrome de Brugada y fibrilación ventricular idiopática. Y por hoy eso es todo. Agradezco mucho su atención.